Bienvenidos a su podcast Vivencias en este nuevo episodio. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Y volvemos con los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte número 37. Así mismo, Arami. Todos estos dichos y frases de los paraguayos lo encuentran en su versión corta en las diferentes plataformas Facebook, Instagram, TikTok y en el canal de YouTube. ¿Sí? Entonces ahí pueden retroalimentarse un poco de todo lo que venimos haciendo en su versión short y en su versión un poco más extendida, que ya tenemos varios capítulos explicados como este, ¿verdad? Entonces, bueno, comenzamos con el primero, que es Orocuí Coupeba. Orocuí Coupeba. Sí. Esta es una frase que está en Yo para Ara. Uh-huh. Oro naturalmente es castellano, ¿no? Sí. Cuí es curubica. Upeba se refiere a una persona. Entonces sería Orocuí Coupeba. Es curubica de oro, es esa persona, sería más o menos una traducción. Sí. Y se refiere a una persona muy valiosa, con cualidades muy especiales, Arami. Sabemos que hay personas así que son realmente muy, muy especiales. Su peso como su valor en oro, que es que dicen, ¿verdad? Su peso en oro. Y se la compara con el oro. Sí. O sea, vale su peso en oro. Ahí está, perfecto. Vale su peso en oro. Son personas que tienen dones muy especiales y entonces vale su peso en oro. Así de sencillo y así de corta es la explicación. Pero muy, muy linda. Sí. Bueno, la siguiente. El famoso Niaún Imbaracaya. Sí, esto es hasta simpático si se quiere, ¿no? Es ni aún que Imbaracaya. Sí. Y el ni aún, cuando juntamos, suena al maullido del gato. Ni aún, sí. Entonces se le colocó para completar que Imbaracaya, dice el gato. Sí. O sea, el ni aún que Imbaracaya. Pero esto significa lo siguiente. Es una expresión de negación ante algo. Ni aún. Rotunda. Entonces, cuando vos sentís que alguien te quiere convencer de algo, te está manipulando y vos te estás dando cuenta, entonces se le dice ni aún e imbaracaya. Me digas lo que me digas cómo me digas, no. Eso es lo que se quiere expresar con esta frase. Y bueno, eso es Arami. Genial. Ni aún conciso. E imbaracaya. ¿Sí? Claro, conciso. Así mismo. Pero bueno, es muy simpático. Eso, el ni aún, parece el maullido de un gato realmente. Imbaracaya. Es muy Ese es el ingenio del paraguayo, Arami. Innotable, es increíble. Es como utiliza la psicología. Sí. Y las palabras para... Totalmente, sí. Bueno, el siguiente, el naape. Naape es una palabra fuerte, ¿no? Sí. Es una expresión fuerte que significa aquí tenés. Es guaraní, totalmente en guaraní, y también es una expresión esta es una expresión de rechazo. Por ejemplo, cuando alguien está actuando con mala fe o te están proponiendo algo indebido, le decís naape, mostrando el dedo medio de la mano. Ya se imaginarán. Un gesto obsceno, ¿no? Sí. O si no, con un gesto grotesco del brazo que resulta muy poco amigable. Sí. Entonces, eso es naape. Tajante, así. Una expresión de rechazo. Buenísimo. Bueno. Hay unos cuantos de ¿eh? El famoso arriero carubaí. Bueno, esta también es una frase que está en Yo para. Arriero es el hombre de campo, el que arrea a los animales, el que trabaja en el campo con los animales, ¿no? Y carubay es guaraní, de mal comer, de mal gusto realmente en este caso. Porque acá lo que nos estamos es refiriéndonos a su mal comer, sino a su mal gusto. Y sobre todo en el momento de elegir pareja. Entonces es cuando se dice arriero carubay. ¿Entendés? Bueno, eso es cuestión de entender. Perfecto. Bueno, y la última por esta tanda, que es famoso, hay algún amigo que se va de trago o cosa por el estilo, entonces famoso te dice epucá hinashereje y oka uva. Sí, epucá hinashereje, y esto es totalmente en guaraní. Sí.
Epukajina shereje es te estás riendo de mí, hei okaua, dice el borracho. Pero este es un borrachito pasivo, Ara. Es un borrachito simpático. Simpático, porque da de distintas maneras. Está el kauposhu, en fin, distintos tipos de kau. Está el que quiere dormir, el que quiere llorar, el melancólico, el que se vuelve malo, argel, y en fin, el que quiere bailar, el que quiere no billar. Bueno, o sea, existen distintos tipos de borrachitos, ¿no? Sí. Entonces, lo que este dice es, te estás riendo de mí. Generalmente son susceptibles y entonces siempre están pensando de que vos te estás riendo de él. Pero realmente muchas veces cuando son simpáticos te causan gracia a mí. Y realmente la gente se ríe, pero no se ríe de la persona, sino que de lo que dice. De la situación, ¿verdad? No con maldad, sino porque al final resulta gracioso, ¿no? Se vuelven quisquillosos, pero no son malos. Excelente. Esa es la explicación entonces. Bueno, con esto concluimos la parte 37 de los dichos y frases, recordando que todos estos dichos y frases los encuentran en las diferentes redes sociales y en el canal de YouTube. Visítenos, denle suscribirse, denle a la campanita y van a recibir notificaciones. Siempre estamos subiendo algo, así que ese acompañamiento que nos hacen es genial. Les agradecemos muchísimo. Hemos crecido muchísimo. Eso, hay que agradecer a mí porque mucha gente se está suscribiendo en las distintas plataformas, en YouTube, en Instagram también, en TikTok y en Facebook. Vamos subiendo, o sea, los seguidores van aumentando, ¿no? Es lindo y sobre todo que van comentando. YouTube últimamente me sorprende que muchísima gente comenta y hay muchos extranjeros, muchos hermanos extranjeros que dicen qué lindo es el idioma guaraní, qué bello, qué lindo suena, sea en los dichos y frases o sea en las canciones, ¿verdad? Y es muy bonito recibir esa clase de halagos, de comentarios. Sobre todo las canciones aramí que generalmente no existe una traducción, entonces igualmente la musicalidad que tiene el guaraní como que les llega. Sí. Es raro, es notable. Ese es el poder que tiene el idioma guaraní. ¿Sí? Sin entender, te llega profundamente. Te cautiva. Sí. Así mismo es. Y bueno, estamos muy agradecidos y muy contentas con todo eso. Bueno, con esto damos por finalizado esta parte 37 de los dichos y frases de los paraguayos. Nos vemos a la próxima. Con la gracia de Dios, así será, Arami.